¿Me escucha? Buenos días, Ricardo, ¿cómo está? Hola, hola Nelson, buenos días. Buenos Disculpa el pequeño días. retraso. ¿Cómo estás? Gracias, es un gusto para nosotros tenerlo acá para conversar de un tema interesante, además que preocupa. Entonces, vamos a empezar directo con eso, economista. ¿Cuál es la preocupación desde su punto de vista, además desde su experiencia como ex canciller, sobre estos acuerdos con Estados Unidos en temas de seguridad? Bienvenido. Hola, bueno, muchas gracias Nelson por la entrevista y saludos a tu audiencia, saludos a todos allá en el Ecuador. Sí, una preocupación que tengo es que el acuerdo que firmó Lasso 7 días antes de la segunda vuelta y que lo envió a la Corte Constitucional 9 días antes de que se posesione el presidente Noboa, es prácticamente una autorización para la ocupación militar del Ecuador por parte del gobierno de los Estados Unidos. Eso los términos en que está redactado es tan amplio, eh, tan permisivo, provoca tanta inmunidad no solamente al personal militar norteamericano, sino a todos a quienes ellos contraten, a cualesquiera que Así contraten es, y a sus empleados, que así están es. permitiendo una ocupación en todo el territorio del Ecuador. Ya, y esto, Esa es mi preocupación. ya, pero por ejemplo, en términos, para entender nosotros acá, la gente que está de a pie, porque por ejemplo, Ricardo, dentro de todo lo que, un saludito para Raquel Zambrano que está viendo el noticiero, por ejemplo, hemos vivido una época muy sangrienta en términos de inseguridad y la percepción de la gente en su momento, cuando estaba ya terminando su periodo Lazo, era que por Dios que pase algo, que hagan algo, ¿no? Entonces ahora vemos militares y se escucha, vienen el ejército de Estados Unidos y a priori para nosotros puede decir, puede sentirse como bien, como chévere, como bacán, como qué bueno que nos vienen a cuidar, pero hasta dónde llega, usted decía, Ricardo, la inmunidad y cuáles son los problemas que podrían devenir de esto, además de que ya creo que entra en conflicto el tema de la soberanía. Ya, pero una cosa es importante decir, han Ya, generado un clima de terror, lo han generado. ya. No sé entre quiénes, ¿ya? Pero por supuesto, las bandas delincuenciales, pero no olvidemos que las bandas delincuenciales estaban en el gobierno de Lazo y que esa fue la razón por la cual se produjo el juicio político. O sea, el gobierno de Lazo, estamos hablando de Cherres, estamos hablando del Gran Cuñado, etcétera, estaban metidos con la mafia albanesa. Entonces, Así no es es. una cuestión de que por ahí llegaron otra gente, no. Es gente que está infiltrada y apropiada de algunos sectores del gobierno de aquel entonces. No puedo decirlo del de Noboa, pero Claro, sí claro. del gobierno de Lazo. Y incluso, ¿qué es lo que hicieron? No sé, Nelson, si tú has podido recalcar eso, si se ha podido destacar eso, pero las cárceles fueron entregadas a las bandas. Sí, sí, por supuesto. En el gobierno anterior, en el gobierno de Rafael Correa, los presos eran clasificados por su nivel de peligrosidad, como debe ser. No puedes poner al lado de un asesino a una persona que está debiendo pensiones alimenticias. No puedes poner al lado de un violador a una persona que en un accidente de tránsito sin querer produjo la muerte de alguien. No puedes ponerlo en el mismo sitio porque no tienen el mismo nivel de peligrosidad. Pues así estaba antes. Llega Moreno y eso lo mantuvo tanto Moreno como Lazo y aquellos famosos ex militares, ex generales que se encargaron de las cárceles, allí estaban organizados por bandas. A ver, este pabellón es de esta banda, este pabellón es de Sí, esta cárcel es de sí. esta banda. Entonces, desde ahí organizaban los crímenes. De tal manera que eso es muy importante decir. Eso no lo va a arreglar el acuerdo con Estados Unidos. Ya, El Ministerio de Defensa de Estados Unidos no va a venir a arreglar esas cosas. Los acuerdos militares son para otros temas, ya. no para solucionar los problemas de seguridad o de inseguridad en un país. Entonces, el problema fundamental es que a la política de terror que generaron, ahora ha habido respuestas y vemos las respuestas. No están todavía los gringos en el No, Ecuador, para nada. pero ha habido respuestas desde la institucionalidad que se puede hacer, como haber permitido, como haber llevado, haber planteado que las Fuerzas Armadas apoyen a la policía en el control de las cárceles, en controles de armas, en la búsqueda, en el trabajo de inteligencia, que es una de las cosas más importantes, un trabajo de inteligencia conjunta
para detectar, encontrar, descubrir Ujú. no solamente a las bandas, sino especialmente a las cabecillas de las bandas. Y a esa gente inutilizarla, digamos, capturarla, como lo han hecho, en Ujú. controlar las cárceles. Según conozco, todavía no sé si es información oficial, pero he escuchado autoridades del gobierno que dicen que ha disminuido radicalmente el nivel de delincuencia en las últimas 2 semanas. Muertes violentas. Felicitaciones por eso, Sí, en buena hora por eso. sí, muertes Así, violentas. así debe ser. Y para eso no ha sido necesario que lleguen el ejército de Eh, los Estados Unidos al Ecuador. Tiene razón, Ricardo, porque salió justamente hace poco que aparentemente tenemos el 40 y pico % de reducción de muertes violentas. Algunos expertos hablan precisamente sobre esta acción de la fuerza militar nuestra, que ha obviamente echado para atrás cualquier accionar de los GDO, pero que no es el resultado de las fuerzas militares estadounidenses. Entonces, ¿qué vienen a hacer? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué quieren? ¿O en dónde aportarían? Si es cierto, todavía no llegan, no hay nada, pero hay un resultado hasta el momento, ¿no? Ahora, esto no quiere decir, Nelson, que no se pida apoyo técnico, que no se Ya, pida cooperación. Esto sí se puede hacer. ya, Es razonable que le pidan a Estados Unidos, que le pidan a Israel, que le pidan a Francia, que le pidan también a China, que le pidan claro, a los países que quieran, a India. Lo pueden hacer. Lo que no se puede permitir, lo que no se debe permitir, es que ocupen el territorio del Ecuador, como lo dice, como lo claro, dice, no con estas palabras, claro. pero como lo dice el texto del acuerdo.